bajo la sombra del Omnipotente, enseguida estaremos bajo tu auspicio, Señor. Estaremos cobijados por ti, Señor, donde nada ni nadie nos podrá tocar. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor. Gracias. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué tal si da un fuerte aplauso al Señor? Saluda a alguien, dile, qué bueno es verte hoy aquí. Bien, seguimos celebrando nuestro mes de aniversario y qué bueno que podemos estar todos juntos en fiesta. ¿Cuántos saben que estamos en fiesta en la casa? Pero no podemos ignorar los acontecimientos mundiales que nos rodean. Quisiera que vieran algo que ya producción tiene preparado para iniciar la palabra esta mañana. Y mire, estalló la guerra entre Israel y Gaza. Hoy se cumple el tercer día de combates por aire y por tierra. Y mire, estalló la guerra entre Israel y Gaza. Hoy se cumple el tercer día de combates por aire y por tierra. Todo inició la madrugada del sábado con un sorpresivo ataque múltiple por parte de Hamas, el movimiento de resistencia islámica ubicado en Gaza. El movimiento islamista palestino Hamas atacó el sábado Israel desde la Franja de Gaza y secuestró soldados y civiles, desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica que ya dejó más de 1000 muertos. El ejército de Israel indicó por la noche que aún libraba combates con cientos de infiltrados que penetraron en el país por aire, mar y tierra. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el ejército de su país usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas. Todos los lugares donde Hamas se prepara de esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamas se esconde y opera, los haremos ruinas. A la gente de Gaza les digo, salgan ahora, porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza. El Ministerio de Energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven 2.3 millones de palestinos, sometido a un estricto bloqueo israelí. El ejército israelí acusó a Hamas de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. El grupo islamista reivindicó el secuestro de varios israelíes y aseguró que derrotará a su enemigo. Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Numerosas compañías aéreas anularon sus vuelos de este fin de semana con destino al Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv. El conflicto puso en alerta a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo ayer una reunión de emergencia para abordar la situación, aunque no hubo unanimidad ni se emitió una declaración conjunta. Estados Unidos reafirmó su compromiso inquebrantable con su aliado Israel y consideró prematuro asegurar que Irán está directamente involucrado en el ataque. No obstante, la ofensiva fue celebrada tanto por el gobierno iraní como por el movimiento chiita libanés Hezbollah, ambos enemigos de Israel. Todo el mundo está preguntando, pastor, ¿será que viene la tercera guerra mundial? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será que el pueblo de Israel va a ser destruido? Se están confabulando muchas naciones para destruir al pueblo de Dios. En fin, hay tantas preguntas que la gente tiene y que la verdad para muchos es motivo de preocupación. Pero realmente nosotros entendemos que el pueblo de Israel a lo largo de toda la historia, desde su nacimiento hasta hoy en día, ha fascinado a propios y extraños, no solamente por su cultura, no solamente por sus costumbres, sino principalmente por su religión. Y siendo así las cosas, sabemos que este problema de más de 4000 años viene desde que Abraham, adelantándose a la promesa, accedió a la petición de su esposa y tuvieron otro hijo llamado Isaac. Y ese no era el hijo de la promesa, llamado Ismael. ¿Ven algo? Llamado Ismael. Y nacieron dos pueblos. Y dos pueblos que existen y están en conflicto desde siempre. Ahora bien,
¿Hay manera de resolver este conflicto? Usted preguntará. ¿Hay manera de traer la paz a esa región? Y piense un momento en lo grande que es el universo, tantos planetas, tantas galaxias, como en un lugar, en un pequeño planeta llamado Tierra, en una pequeña región del planeta, en ese punto, Dios, el creador de todo el universo, concentró su atención. Así que tenemos que estar apercibidos y entender lo que la palabra nos dice en cuanto al destino profético de Israel, en cuanto al destino de nosotros como pueblo de Dios, qué cosas están pasando, en fin, hay muchas cosas que estamos en el umbral de verlas cumplir en nuestros ojos, pero que ya la palabra la ha anunciado. Y la propia Biblia dice que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a sus hijos, los profetas. Usted es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted debe saber lo que va a pasar. Usted no debe entrar en pánico o en desinformación sobre pretexto de lo que las noticias, gente que no conoce la palabra, está anunciando. Y para mí es muy triste ver al pueblo de Dios preguntando o afanado por cosas que la Biblia claramente lo ha establecido. Y la Biblia es nuestro manual. Miren, yo creo que una vez lo contaba, yo pues por cuestiones de trabajo asistíamos casi que semanalmente a bodas hebreas. Y mis compañeros se me quedaban viendo porque en medio de la celebración yo estaba meditando y veía lo hermoso que son estas bodas. Y un día un compañero me dijo, pero te veo tan interesado en eso, pero tú no eres cristiano. Y yo le dije, sí, yo soy cristiano. Lo que pasa es que hasta el libro de Malaquías, o sea, el Antiguo Testamento, yo pienso igual que ellos. Aquí el problema vino después de Malaquías, en el Nuevo Testamento. O sea, cuando el Mesías anunciado vino al mundo y ellos no lo reconocieron. Dice la palabra que a los suyos vino, mas a los suyos no lo reconocieron. Y entonces esto fue creando otra situación. Porque entonces, con razón o sin razón, hasta los propios cristianos comenzaron a sentir lo que hemos llamado ahora un antisemitismo, o sea, un odio por la nación judía, por la nación de Israel. Pero tenemos que saber que nos guste o no, y no es que nosotros somos ciudadanos de segunda, nosotros los gentiles, los que aceptamos a Cristo y no somos judíos, fuimos injertados en el pueblo de Dios y somos parte del pueblo de Dios. Pero Dios estableció desde un principio a Israel como un pueblo de sacerdotes, un pueblo que sería ejemplo al resto de las naciones en cuanto a cómo vivir a la luz de lo que Dios quería y tenía planeado para la humanidad. El problema lo sabemos. Cristo llegó, no lo aceptaron, o por lo menos la gran mayoría no lo aceptó. Pero nosotros estamos vinculados, quiéralo o no, a la nación de Israel, al pueblo de Judá. Usted sabe que nuestra religión es judeo-cristiana. De hecho, Jesús era un judío. Pedro era un judío. Pablo era un judío. Andrés era un judío. Los apóstoles todos eran judíos. Así que no podemos ignorar este hecho. No podemos ignorar lo que está pasando con la nación de Israel en un momento tan trascendental de la historia, pero tenemos que hacerlo con el justo juicio. Gente que ha revisado, que ha meditado en la palabra y entiende, como dice la palabra, porque hay que ser entendido en los tiempos. Y ciertamente son tiempos peligrosos. Son tiempos que la Biblia ya los describió y nosotros tenemos que saber, porque la preocupación de muchos es ¿qué va a pasar con Israel? Pastor, se está uniendo, ahora Irán está amenazando a Israel de que, porque ellos están desarrollando armamento nuclear y dice que lo van a atacar, y aparentemente Rusia se va a unir junto a China a esos propósitos, pero Estados Unidos y sus aliados no se van a quedar tranquilos. ¿Estamos frente a la Tercera Guerra Mundial? ¿Será que el pueblo de Dios va a ser desaparecido, va a ser destruido? Yo les digo algo. Dios no es hijo de hombre que miente, ni que se arrepiente. Y Él ha hecho promesas sobre el pueblo de Dios. Y las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y Él ha prometido protegerlos, ha prometido amarlos. Y por eso es que en una mañana como hoy,
el mensaje que Dios nos ha dado es Israel, odiada por muchos, pero amada por Dios. Dale un aplauso al Señor, porque Dios ama a Israel. Quiero llevarlos a la palabra para que vean lo que Dios dijo de Israel. Vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Vamos a estar leyendo a Zacarías capítulo 12. Yo voy a leer del verso 2 al 10, pero lo voy a hacer en la versión nueva, versión internacional. Si lo tienen, me dicen un poderoso gloria a Dios. Y dice así la poderosa e inerrante palabra de Dios: convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén sobre la casa real de David. Y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Que Dios añada bendición a esta palabra profética. Les pido que oremos juntos. Amado Dios, tú has prometido decirnos todas las cosas que harás. Tú eres fiel. Tú eres un Dios que promete y cumple. Y tú tienes un trato con la nación de Israel. Un trato que lo has anunciado desde hace más de 2600 años a través de las profecías. Pero hoy muchos están turbados. Muchos están pensando que la mano de Dios se apartó de Israel. Hoy, Señor, que esta palabra profética de parte tuya sea un convencimiento y traiga paz al pueblo tuyo, Señor, a los que debemos estar orando para que tus propósitos sobre Israel se cumplan. Gracias, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, toda la gran familia dice amén. Y es así, mis hermanos. Desde que el mundo es mundo, desde que la nación de Israel existe, han tratado de aniquilarla. Reyes han conspirado. Gente se ha ido contra el pueblo de Israel. Siria se unió con los amonitas. En fin, todos se unieron para destruir a Israel. Pero hay una promesa de Dios sobre Israel. Y por eso es que hasta el sol de hoy no los han aniquilado. Y de lo que estamos viendo, de las promesas, porque este tema de hablar de los acontecimientos futuros, hablar de la escatología bíblica, o sea, de lo que vendrá, es un tema muy amplio, pero en este momento nos estamos concentrando precisamente en el desarrollo de esta situación bélica, este problema internacional que nos compete a todos. Y por eso es que como iglesia hoy tenemos que saber cuál es nuestra participación, en qué nos afecta y cómo nosotros podemos aportar para que el plan de Dios se cumpla. Y el problema de Israel, tan sencillo como lo dije, hasta Malaquías, tenían profecía,
tenían descripciones exactas sobre Jesús. El profeta Isaías lo dijo: Dios bueno, admirable consejero, príncipe de paz. Lo describió palabra por palabra según sus atributos. Y lo triste de esto es que Dios se apareció. Es como que usted está hablando y diga: miren, va a venir un hombre que está vestido de pantalón negro, camisa rosada, y va a venir así, así. Y la gente dice amén. Y el hombre llega y dice: buenas, buenas. Y los demás están diciendo: espere un momentito, Señor, que estamos esperando al Mesías. Dice: buenas. ¿Me capta? O sea, Él llegó, fue a lo suyo. Él fue a lo suyo. Jesús no llegó y apareció en España o apareció en América. Apareció en medio del pueblo judío para cumplir las profecías que de Él se habían dicho. Pero también sabíamos lo que iba a ocurrir, que muchos del pueblo no lo aceptaron. Y digo mucho del pueblo porque a veces pensamos que nadie del pueblo judío lo aceptó, y eso es un error, porque si bien es cierto, todos los que se convirtieron, la iglesia nació en Jerusalén y ahí estaba la iglesia y eran los que adoraban a Dios, eran judíos que entendieron el cumplimiento profético de la palabra dada por los profetas, por Isaías, por Jeremías, y se estaba haciendo realidad en sus caras en ese momento. Por eso que tenemos una iglesia primitiva, una iglesia que comenzó basada en los judíos. Y comenzó allí en Jerusalén, y ellos sentían que era precisamente el cumplimiento. No era una historia nueva, era el cumplimiento de lo que ya Dios le había dicho a Israel. Pero estaban adormecidos. Y llegó un momento que estaban tan tranquilos en Jerusalén, estaban tan contentos ahí, regocijados, gozo, gozo, gozo. Yo tenía que el Señor le dijo: oye, salgan de aquí. Ayer hablaba con un hermano y le decía: Dios va a usar a gente para incomodarte. A veces a ti te ocurren cosas malas en tu vida y tú dices: ¿cómo es posible que Dios permitió que a mí me despidieran? Sí, lo permitió porque era necesario que tú salieras de ese lugar para que fueras a hacer otra cosa que verdaderamente es lo que Dios te mandó. Y la iglesia primitiva, compuesta por judíos, estaban inmóviles ahí en Jerusalén. Y tuvo que permitir Dios una persecución para que ellos fueran por todo el mundo repartiendo la semilla del evangelio. Y claro, iban huyendo pero predicando, iban huyendo pero evangelizando, y así el mundo entero, o por lo menos el mundo conocido hasta ese momento, conoció de Jesucristo. Y la Biblia nos cuenta que el día de Pentecostés había mucha gente de judíos de muchas partes del mundo reunidos, y Pedro da un sermón, su primer discurso, y dice la palabra que ante esta palabra que él soltó, más de 3.000 personas se convirtieron a Cristo. Y estas personas regresaron a sus lugares de origen. Eran judíos que se convirtieron. Así que nuestra fe comenzó en el pueblo de Israel. Pero sucedió algo. Sucedió que Pedro, Pablo y todos los que caminaron, si usted ve su Biblia y va atrás de su Biblia, usted va a ver unos mapas. Y usted dirá: ¿estos mapas qué son? Son los viajes misioneros que hizo Pablo. Y cuando usted analiza los viajes misioneros, usted se da cuenta que él fue regando esa semilla por todo el mundo hasta donde el Espíritu Santo se lo permitía, porque en un momento trató de ir a un lugar y el Espíritu Santo se lo impidió. Así que todo era parte de un plan de Dios. Y en este plan de Dios, la gente comenzó a convertirse. Gente como usted y como yo, no judíos, comenzaron a convertirse. Y al convertirse, recibieron las mismas cosas que estaban prometidas para el pueblo de Dios, para la nación de Israel. Y esto creó un conflicto. La palabra de hecho nos dice que, parafraseando el texto, que Israel sentiría envidia, por decirlo así, no recuerdo el texto, por el otro pueblo que el Señor formaría. Y el otro pueblo somos nosotros, porque muchas cosas que fueron prometidas inicialmente para ellos recibieron cumplimiento en la vida de nosotros los gentiles. Entonces tenemos una situación, y esto lo he dicho en otras ocasiones, tenemos una situación donde el pueblo no judío, que se supone que la fe y Jesús y el Mesías era para los judíos, pero otras personas están aceptando a Cristo. Y no solamente aceptan a Cristo, reciben la promesa del Espíritu Santo. ¡Wow! Y esto es una noticia que, no crean, esto movió los cimientos de la iglesia primitiva. Al punto que a Pablo lo llamaron: venga aquí al concilio. El concilio quedaba en Jerusalén, no en la Transísmica.
Y lo llamaron al concilio y dijeron, ven acá que tenemos que conversar sobre este asunto. Y Pablo no sabía qué hacer. Dice, ¿será que estoy haciendo algo mal? Y él llegó y dice la palabra en el libro de los Hechos que privadamente le habló a los líderes. Oye, Pedro, ¿tú crees que he hecho algo mal? Mira, tú sabes que yo hice esto y esto. Y dice, pero no, estás bien. Oye, Matías, tú sabes. Y comenzó a hablar con cada uno de los líderes en Jerusalén, privadamente. Y todos le dijeron, no, tú estás bien. Pero llegó el momento de discutir estas cosas. Llegó el momento de decir, bueno, o somos judíos o qué somos. Y cuando hay enredo, cuando el camino no se entiende, la sabiduría de Dios viene sobre hombres y mujeres que lo buscan. Y en ese momento se levanta Santiago, líder en ese momento de la iglesia, Santiago Jacobo. Y él dice, amados hermanos, parafraseando la historia, quiero que me sigan. Había esta disputa, vamos a ponerlo así, ustedes son los judíos y ustedes son los gentiles. Y él dice, bueno hermanos, aquí tenemos una situación. Evidentemente, porque los hechos no se pueden discutir, los hechos son hechos. Y evidentemente, las cosas que Dios había prometido para ustedes, que dicen Joel en los postreros días de Ramanel, mira, ellos también lo recibieron. Así que, si Dios le plació que ellos lo recibieran, ¿quiénes somos nosotros para impedírselo a ellos? Ahora bien, ¿por qué estamos pretendiendo que ellos se hagan como nosotros? Si lo que nos une a ellos es precisamente Jesucristo, no la ley, porque ni nosotros, estoy hablando de los judíos, supimos cumplir la ley. Así que si nosotros no supimos cumplir la ley, ¿cómo pretendemos que ellos vengan a hacerse judíos para cumplir una ley que ni para nosotros sirvió? No pudimos. El acceso a la gracia fue Jesucristo. Y por eso tenemos que entender que ellos son parte integral de esta iglesia, de este cuerpo de Dios. Pero ellos estaban ofendidos. Porque ustedes saben que el trato del judío era despectivo con los gentiles. Los trataban como gente de segunda, esos impíos. Y por cierto, hoy día todavía hay gente que dice, sí, porque por ahí hablé con un impío que está en mi trabajo y que me quiere hacer la vida imposible. No, usted tampoco se haga tampoco el más santurrón. Usted, la única diferencia entre él y usted es que la misericordia de Dios ya lo alcanzó usted y a él todavía. Así de sencillo. Pero estamos en una situación donde el pueblo tenía que entender de que Dios tenía un plan, que comenzó con los judíos, pero también lo incluía a ellos. Y le dijo, miren, Dios pensó en el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, y ellos creyeron, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así que ¿quién somos nosotros para impedirlo? Sí, pero es que esa gente hacen cosas que la ley prohíbe. Es que no tenemos que obligarlos a seguir la ley. Ahora bien, ustedes entienden que tenemos que aceptarlo. Digan los judíos, digan sí. Ahora les voy a decir a ustedes, gentiles, ellos están ofendidos porque el otro día vinieron y lo vieron comiéndose un puerquito que hasta la grasa se les salía por aquí. Y eso a ellos los ofende. Vamos a hacer algo, por respeto al pueblo de Dios original. Vamos a tenernos de actos inmorales. Vamos a tenernos de comer sangre de animal ahogado. Que esas son cosas que ellos repudian. ¿Será posible que lo podamos hacer? Bueno, entonces vivamos felices y comamos perdices. Somos todos un pueblo. Entonces lo que la gente tiene que entender, que el final profético del pueblo de Dios, en el cielo no van a haber judíos ni van a haber gentiles. En el cielo habrá la iglesia de Dios, la novia de Dios, que somos todos. Ahí es donde yo comienzo a entender que lo que le pasa a Israel me pasa a mí, porque yo también soy parte injertada de Israel. Dios levantó un israelita llamado Abraham y nos dijo a nosotros que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y yo fui bendito, y no solamente bendito, por la fe en este pacto de Abraham, yo también soy hijo de Abraham. Tú también eres hijo de Abraham. Entonces este problema es conmigo. Y como diría uno en los tiempos de la escuela, si te metes con él, te metes conmigo. Y por eso que estamos listos para el viva. Estamos listos. Estamos listos porque tú te estás metiendo con nuestros hermanos. Y miren cómo ha ido cambiando el pensamiento. Y extrañamente, los cristianos repudiaban a los judíos. ¿Por qué? Porque mataron al Salvador. Y no es mentira.
Pero ellos tenían una vela por decirlo así, en sus ojos. Pero ahora Dios le está permitiendo ver las cosas como son. Y lo primero que nos está advirtiendo, lo que nos está diciendo para que tengamos paz y tranquilidad, después de haber leído, porque Zacarías no fue el único, pero Zacarías lo dijo, usted leyó conmigo lo que estábamos viendo, se lo dijo exactamente cuál era el destino profético de Israel. Lo primero que nos dice a nosotros, en un momento como este, que Israel vencerá a sus enemigos. Dígale de al lado, Israel va a vencer. La paz es uno de los anhelos más grandes de la nación israelí. Y es lo único que todavía ellos no han conseguido. ¿Por qué? Obviamente dice que toda causa tiene un efecto y que toda acción tiene una reacción. Y Moisés, un hombre que era amigo de Dios, tuvo un momento que actuó mal y eso le costó una reprimenda. Cada hombre virtuoso que usted ve en la Biblia, en algún momento tuvo una mancha en el expediente y eso Dios no lo pasó por alto. Moisés no pudo verla, no pudo entrar a la tierra prometida, la vio de lejos. Y así podemos saber cómo David tuvo su momento de debilidad, como tantos hombres, el propio, Pedro, tantos que vemos que la Biblia nos permite ver su situación para que entendamos que nosotros, todos, dice, por cuanto todos son malos, todos somos malos. Ninguno está bien, solo Jesús. Entonces, Él me está diciendo, mira, por eso que hicieron, así como David, que no supo atender a su familia y no supo resolver el problema familiar, y dice que siempre a partir de ahí la espada tuvo en su casa, y ve toda la historia que pasó con los hijos de David y todo ese buen rey, pero había problemas en su casa. Aquí también había un problema. Ustedes rechazaron al príncipe de paz, por lo tanto, lo que no van a tener es paz. Y me duele decirlo, pero no es que es ahora. Y esta es otra cosa que tenemos que tener claro, porque estamos tratando de ubicarnos en el momento, ser entendido en los tiempos y saber si este momento, porque estamos viendo la guerra y Hamás y el otro, si esto es lo que la Biblia anunció, si estamos frente a la guerra de Armagedón, me preguntó alguien por ahí. Pero es que hay que ver lo que dice la palabra y lo que dice Apocalipsis. Entonces, miren hermano, desde que la nación de Israel se fundó y habiendo negado a Jesús, siempre han estado en guerra. Escúcheme esto, siempre han estado en guerra. Por eso es que son el mejor ejército del mundo. No es el más grande, pero los pueblos vecinos tiemblan. En 1948, la ONU declaró Estado a la nación de Israel, porque eran una nación, perseguidos, maltratados, pero no eran un Estado. Y la ONU pensando en que esta persecución antisemita podía acabar si a esa nación la consideraban Estado, dándole un territorio donde pudieran desarrollarse. Pero esto no le gustó a los árabes. Y pocos días después de haberse proclamado la creación de la nación del Estado de Israel, entonces se unieron contra él Líbano, Egipto, Siria y Arabia para hacer guerra. 4 o 5 países contra los judíos. Y le cayeron. ¿Y qué pasó? Lo que dijo Zacarías, no podrán vencerme. Y en esa guerra llamada la guerra de Yom Kippur, venció Israel a toda la unidad de esa coalición que trató de ir contra ellos. Y siempre ha sido así. Denle un aplauso al Señor. Siempre ha sido así. Entonces, si yo entiendo que hay una mano de protección, pero miren, usted póngase a pensar. En la Biblia, yo apunté esto aquí porque me llaman, leyendo, ¿se acuerdan el libro de Esther? Amán quería destruir a la nación y Dios levantó a Esther y se protegieron y ganaron. Después, a Hitler, ya más para nuestro tiempo, Hitler acabó con más de 6 millones de judíos, pero ellos no son 6 millones. Y todavía, después de que se acabó la guerra en el 45, ellos lograron establecer su estado. La mano de Dios estaba con ellos. El presidente de Irán, Ahmadinejad, trató también de destruirlos totalmente, pero falló. Y todos tiran y fallan. Y no entienden por qué, pero usted y yo sí entendemos por qué. La palabra dice, ¿quién es Israel para Dios? Y nosotros no podemos ignorar ese hecho. Yo no compito con Israel.
Hay un trato de Dios con Israel. Y les repito, ellos fallaron en su misión de ser un pueblo de reyes y sacerdotes, como la Biblia lo estaba estableciendo. No cumplieron con eso, porque se fueron detrás de dioses paganos, lamentablemente. Pero con lo que sí cumplieron fue con ese futuro profético de que el Salvador del mundo saldría de Israel, de la casa de David. Y se cumplió. Y yo estoy tan agradecido con los judíos por habernos entregado a Jesucristo. Ellos a lo mejor no tan agradecidos. Yo estoy agradecido con ellos por habernos entregado a Jesús. Y por eso los amo, los respeto. Hermano, le digo algo de verdad. Nunca profiera una maldición contra un judío. Porque dice la palabra que maldeciré a quien te maldiga. Es que yo tengo un jefe judío que es... Cállate, diría Iris. No hables. Porque tú no puedes ir en contra de la palabra. Y esto es lo que ha pasado con esta gente que ha intentado dañar a Israel. La restauración de Israel va a ser un acto soberano y poderoso de Dios. Dios es el que va a intervenir. Dios es el que va a arreglar. Y en su momento, cuando aparezca Jesús, en ese momento, en la segunda venida, es que la paz finalmente va a llegar a Israel. La paz que ellos mismos ahuyentaron. Y les repito, por eso es que desde la creación del Estado de Israel no han tenido paz. Claro, por eso son el mejor ejército del mundo. Si han tenido que aprender a pelear, a tirar puñetes, a tener ojos hasta en las espaldas. Tienen el sistema de defensa más desarrollado del mundo, que es la coraza de la cúpula de hierro. Pero se han dado situaciones porque también los enemigos se ponen avispados y ahora se les infiltraron. Usaron drones, porque un misil que viene, ellos lo podían interceptar en el aire y destruirlo. Pero un dron, el radar los piensa que son pájaros. Y esos drones llegaron con explosivos y fueron tumbando edificios, matando gente. Había un concierto. ¿Quiénes vieron el video del concierto? Había un concierto con miles de jóvenes y ahí llegó y explotó. Murieron más de 1.300 personas solo en ese lugar. Raptaron mujeres, se las llevaron. El pueblo de Israel ha sufrido y ha pagado con creces el haber despreciado al Mesías. ¿Y usted cree que después de eso todavía merecen que usted, yo o cualquier persona del mundo los desprecie? No estamos llamados a juzgarlo. El único que los puede juzgar es Dios y ya lo ha hecho. Pero también Dios tiene un trato con ellos. Y como les dije, no solamente ellos tienen la promesa de que van a vencer a sus enemigos. Miren lo que dice el verso 3 de este texto de Zacarías que estamos leyendo. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Ustedes creen que Dios estaba dormido o que Dios estaba chateando por ahí o estaba en el baño cuando Hamás atacó a Israel? Dios está clarito en todo lo que está pasando. Nada ocurre sin que Dios lo apruebe. Y ciertamente Dios está tratando con el pueblo de Israel. Porque aquí hay una cuestión importante. No solamente Él ha prometido salvarlo, sino que Israel dice la palabra que reconocerá a Jesús como el Mesías. Tienen que hacerlo. Porque saben una cosa, aquí no hay de que háganme dos filas. Hagan la fila de los judíos aquí y háganme la fila de los gentiles acá. Ya les expliqué que la Biblia dice que el único camino para llegar al Padre, ¿cuál es? El Hijo. Aquí no hay puerta de la cocina, de que se nos metieron por atrás. No hay puerta de la cocina. Todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces accederá a Dios. Y si no lo hacen así, no van a entrar. Y aquí es donde nosotros vamos entendiendo que la profecía de Zacarías nos dice que Israel va a recibir la acción del Espíritu Santo que les permitirá ver lo que no habían visto antes, al que traspasaron. Miren cómo lo dice, lo voy a leer textualmente, el verso 10. Saben que estoy en la profecía de Zacarías, ¿no? Capítulo 12. Y derramaré sobre la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. Al Espíritu Santo le he llamado también espíritu de gracia.
y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Ahora van a verlo. Quien diga, no, lo van a ver así, allá la peste, era verdad, hombre, Argentina, era Cristo el que, ya la regamos. Y van a llorar, porque ¿cómo tú te arrepientes de algo tan grande? Y dice que el pueblo judío, cuando el Espíritu les permita verlo, porque el Espíritu es el que da convicción de pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así que ellos entienden esto, y cuando vean que ellos estaban en pecado, decir, Santo Dios de Israel y sus hombres a caballo, ¿cómo hicimos eso? Pero en su momento ellos van a poder verlo, en su momento ellos van a poder descubrir lo que no habían visto y que era evidente. Pero lo que pasa es que había un velo puesto sobre ellos, pero ese velo se va a caer. Y yo leo esta profecía y me quedo pensando en que es precisamente el Espíritu Santo el que le va a dar esa convicción. Y qué hermoso sería ver a Israel reconociendo su error de haberle dado la espalda a Jesús. Y esto es necesario. Y yo estoy leyendo aquí en esta profecía, porque la Biblia nos está diciendo claramente que Jesús es el único camino a Dios, y no hay otra forma de que ni judíos ni gentiles vayamos a la presencia de Dios si no es a través de Jesús. Un creyente puede demostrarle su amor a un judío hablándole de Dios. En este momento hay muchas prácticas neopentecostales en medio de la iglesia del Señor, y hay que poner orden, porque se está regando falsas doctrinas, en la cual, escúcheme, en la cual le están diciendo a los creyentes, ¿cuántos somos hijos de Dios? ¿Sabe lo que le están diciendo? Que tenemos que hacernos judíos para ser cristianos. Y eso se llama judaizar. Y yo les conté, entonces me encontré un amigo que lo conozco, me dice, ¿cómo estás? Dice, tú, bien, pero tú has estado orando mal. Yo, sí, porque tú oras en el nombre de Jesús. Yo, ¿en nombre de quién? De Yeshua Mashiach. Yo, déjate de soquetadas. Sí, porque nosotros tenemos que hacer las cosas como se debe. Tenemos que hacer la verdadera adoración, lo que Dios está pidiendo. ¿Y qué Dios está pidiendo? Miren, déjenme, por ejemplo, comentarles algo. A mí me gusta la música. Ustedes saben que a su pastor le gusta la música. Y soy un amante y soy un fanático de la cultura hebrea. Por años junto a Freddy, trabajamos en bodas hebreas. Y conocemos lo rico que es la cultura hebrea. Pero lo rico que es la cultura hebrea. Y si ahora mismo Johnny va a Israel y dice, pastor, fui a Israel y le trae este regalo, me trae un chofar, eso está mal. Y yo puedo decir, voy a comer la cosa, oye, prende. Y después yo puedo venir el domingo y se los traigo a ustedes. Miren, el chofar, miren. ¿Ustedes ven algo malo en eso? No. El problema es que ahora los judaizantes dicen, la reunión de los creyentes no inicia hasta que no convoquen al pueblo con el sonido del chofar. Por favor. Entonces, y ahora tenemos que danzar. Sí, a mí me gusta danzar. Vamos todos a danzar. No, espérese. Tienen que venir las danzoras. A mí me encantan las danzoras. Me encanta ver ese ministerio como con sus bailes muy majestuosos y ese vestuario. ¿A quién no les gusta? Pero ¿sabe lo que dicen esta gente? Que esa es la única forma de adoración que el Señor acepta. Porque en los pañuelos y en las panderetas hay profecía que traen bendición. Entonces, todo lo que yo estaba haciendo cuando yo me daba la cosa y el Espíritu Santo y yo danzaba, eso no sirvió de nada. He estado en un error. Y así me dijo, no, sí, he estado en un error. Yo, Dios del verbo. Porque nosotros, dijo uno, sí adoramos a Dios como debe ser. Si estamos guardando el sábado y no comemos puerco y no comemos yo, ¿tú te crees judío? No, estamos siguiendo la Biblia. Yo, tú no leíste bien el libro de los Hechos. Y fue el ejemplo que les puse antes. En el libro de los Hechos no dice que nosotros tenemos que hacer cosas de judío. Lo que dice es que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero yo no me tengo que hacer judío. Si no, usted se imagina, yo parado ahí, le digo a Quintín, no debe salir a ningún hombre porque hoy es día de circuncisión. Dígame. ¿Cómo? Sáquela que la vamos a cortar. Esto es el encargado, Quintín. Nadie pasa de ahí.
¿Se imagina? O sea, esa risa que lo están pensando, ¿no? Esa risa que lo están pensando. Entonces, ¿cómo nos van a decir? Entonces, ven que hay mucha confusión. Porque falsos maestros se introducirán en medio del pueblo, dice la palabra. Y enseñarán doctrinas de hombres y doctrinas que vienen del propio infierno para confundir al pueblo de Dios. No se confunda. Estos problemas no son nuevos. La iglesia primitiva decidió que ni los gentiles ni los judíos, que somos el pueblo de Dios. Cuando estemos en el cielo, en las bodas del Cordero, Él no se va a casar con dos mujeres, Él no es bígamo, se va a casar con una. Y somos todos. Porque todo judío, escúcheme lo que le voy a decir, todo judío que hoy acepte a Cristo como su Señor y Salvador, ya se va con nosotros en el arrebatamiento. Él no tiene que esperar el postre. No. Ya usted en este vuelo se va. Ahora, ¿y qué pasará con los judíos que no? Miren, la palabra nos dice en Romanos 11, 25 y 26. Hermanos en Cristo. Ese es Pablo hablándole a los cristianos. Hay muchas cosas que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan de Dios que tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo. Pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de esto, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. Como lo dice la Biblia, el Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. Y eso es lo que tenemos que estar apercibidos. Revisemos la palabra, meditemos en ella, sepamos lo que está ocurriendo y no entremos en pánico, pero sepamos decir e informar correctamente dónde estamos en este momento. Que estamos en el Apocalipsis, Armagedón, no sea tonto, esto apenas es principio de dolores. Cuando usted oiga de guerras o rumores de guerra, son apenas principios de dolores. Pero eso sí, escúcheme, hermano, y no lo voy a decir como un eslogan, quiero que sepan algo. Cada día estoy más convencido que en cualquier momento Cristo viene por nosotros. ¿Y saben por qué? Porque ya la mesa se está cumpliendo, o sea, la mesa se está sirviendo, se están dando cosas, naciones están conspirando. Y Dios promete, y entiéndalo así, que Él levantará a su iglesia, a su novia, porque su novia no va a estar en la gran tribulación. Entonces, cuando yo veo a un cristiano diciendo, es que estamos viviendo la tribulación, yo, ¿qué tribulación? ¿Qué 8 cuartos tú estás viviendo? ¿Tú no has leído la Biblia? Déjame decirte, cuando tú veas la gran tribulación, tú te vas a dar cuenta de que estamos verdaderamente en ella. Pero no puedes ignorar que todo está listo para la venida de Cristo. Y miren, una vez que el Espíritu Santo se haya retirado de la tierra, porque ¿dónde está el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo se haya retirado, eso le va a abrir el campo para que entonces el anticristo, el falso profeta, Satanás, hagan su obra de maldad, que no pueden hacerla mientras nosotros estemos aquí. No pueden. Sí que tenga paz, pero tenga cuidado. Un día usted llega al culto del viernes, donde no vienen todos, y va a ver la puerta cerrada. Ay, ¿qué pasó? ¿No hay culto hoy? No, se fue la iglesia. Acaba de pensarlo. Se fue la iglesia. Y aquí es donde entonces, según la profecía, Dios va a cumplir su propósito con Israel. Cuando nosotros seamos separados, entonces ellos se convertirán, escúchenme bien, Israel se convertirá en ese pueblo de sacerdotes que Dios había previsto para ellos. Porque en la tribulación, ¿quiénes creen ustedes que van a predicar? Los judíos, que se darán cuenta a través del Espíritu Santo de que Jesús es el Señor. Ellos son los que van a predicar, y la Biblia nos habla de 2 testigos que predicarán, y esos 2 testigos van a salir de Israel y los matarán y ellos resucitarán. Todo eso lo dice su Biblia.
No lo dice solo la mía, la dice la suya. Está ahí. Y ellos resucitarán. Y será el pueblo de Israel quien ocupe esa labor de llevar la palabra. Y ahí es donde Dios dice la palabra, que 12,000 de cada tribu, o sea 144,000, serán salvos y se unirán al mismo pueblo. Y juntos adoraremos al que vive y reina. Israel como nación rechazó al Mesías prometido. Y esto tuvo consecuencias y todavía tiene consecuencias. Ahora, la pregunta es, ¿debemos suponernos que ahora ellos han sido rechazados por Dios? Esa misma pregunta se la hizo Pablo. Y si usted busca Romanos 11:1, lo leo para ustedes, Romanos 11:1. Por lo tanto pregunto, Pablo hablando, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Y contesta él mismo, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que mis hermanos, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios tiene un trato con la nación de Israel. Lamentablemente van a vivir en guerra hasta que Cristo venga. Y usted, mire hermano, esto lo digo con mucho temor y temblor. La verdad lo digo con temor y temblor. Vamos a orar por la paz en Israel. Cuando yo escucho eso, yo digo, este no ha leído la Biblia. ¿Sabe por qué tenemos que orar? Para que Israel vea al Creador, para que Israel vea al Mesías y lo acepte. Eso es lo que debemos hacer. Usted quiere ser judaizante, predíquele a los judíos. Háblele del amor de Cristo. Háblele de ese que está en Isaías 53, porque ellos aman al profeta Isaías, pero cuando llegan al capítulo 53, literalmente se lo saltan, como si no existiera. Háblale del príncipe de paz, al consejero admirable. Háblenle de él, varón experimentado en dolores, al que mataron. Perdóname, pero lo mataron ustedes. Pero tranquilo, no hay lucha con eso. Ya sé que ustedes han pagado con creces a lo largo de la historia por ese error. Pero ahora nos toca a nosotros amar a los judíos. ¿Y cómo lo amamos? Oramos por ellos. Llévele el evangelio. No se convierta usted en judío, conviértalos a Cristo, usted a ellos. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando ore por ellos, sí. O sea, es que de verdad, no quiero que usted me malinterprete. Pero si yo leo la Biblia y sé las cosas que van a pasar, y me dicen, pastor, ore porque venga la paz. Sí, ok, voy a orar. Señor, trae la paz a Israel. ¿Sabe cómo se cumple eso? Cristo llegando en su segunda venida. Así es. Así se va a cumplir. Así va a venir la paz a Israel. Cuando Cristo venga en la segunda venida. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de la segunda venida. Porque en la primera Él vino como el cordero a sacrificarse. Pero en la segunda Él no viene como cordero. Él viene como Rey de reyes, Señor de señores. Y va a juzgar a los que no hicieron lo que debían hacer. Y allí van a verlo. Allí lo reconocerán. Que ellos están pagando, pero ellos son junto a nosotros la novia de Dios. Porque y les repito, los que acepten a Cristo ahora se irán con nosotros. No hay que esperar otro bus, se van con nosotros. Y lo que no los haga, dice Zacarías, que un espíritu de verdad va a venir a ellos. Y ese espíritu le va a permitir reconocer al Mesías. Israel le está pasando muy bien, muy difícil. Muy difícil, no la están pasando muy bien. El Nuevo Testamento, aquí leyendo un poco, nos recuerda que todos, judíos y gentiles por igual, han pecado contra Dios. Romanos 3:23, porque Pablo le habló mucho de esto a los romanos, dijo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos, judíos, gentiles, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que todos nosotros, usted y yo, los judíos, estamos bajo las consecuencias del pecado. Todos tenemos la necesidad de salvación. Todos necesitamos que Cristo nos limpie de nuestros pecados. Todos. El Nuevo Testamento enseña que en ningún otro, solo. Jesucristo no es un camino, es el camino. El camino para nosotros y el camino para los judíos. Y ellos lo van a entender. Y qué lindo sería que usted pudiera invertir tiempo en hablarle al pueblo judío. Que si usted va a orar,
ore correctamente. Señor, envíale tu paz. Sí, la paz la trae Él. Mientras que no venga, escúcheme, bala y bomba es lo que vas a ver. Lamentablemente, bala, lo dice la Biblia, hermano. Lo dice la Biblia. Yo he querido hablar de esto hoy porque hay mucha confusión en el pueblo. La gente tiene comezón de oír y están escuchando en los lugares donde no deben. Y es bueno, es provechoso que desde este lugar, desde su casa donde usted come, nosotros podamos comenzar a ver cuál es el plan de Dios. Mientras los músicos se preparan, quiero decirles algo. En el cielo no habrá judíos ni gentiles, solo un pueblo. Y el único camino es por Jesús. Y nosotros tenemos que procurar ahora hacer la parte que nos corresponde. Nosotros no estamos para juzgar a los judíos. Nosotros estamos para vivir una vida conforme al plan de Dios y que este plan de Dios se cumpla para nosotros y para el pueblo de Israel. ¿Será que podemos orar correctamente por Israel? Póngase de pie. Amado Dios, yo bendigo tu santo nombre en esta hora. Padre, estoy viendo y todos estamos viendo y visualizando lo que está pasando en Israel, Señor. La guerra está efervescente, Señor. Muchas personas muriendo, muchas personas siendo traspasados por balas, por bombas, niños decapitados. Y es triste para alguien que te ama ver que estas cosas están ocurriendo. Pero sabemos, Señor, lo que dice tu Biblia, lo que dice tu palabra, que tú estás protegiendo a tu pueblo. Y sí, hay muchos muriendo, pero hay un propósito en todo. Y tú estás en control, tú no has perdido el control. Tú no te has olvidado de Israel, Señor. Y esa es mi oración, Señor. La oración que este pueblo unido hace es que tú, Padre, recuerdes a esas promesas que ya tú le hiciste a Israel. Señor, que los guardes en el hueco de tu mano. Que tú puedas decirle a Israel, yo te escogí, yo te predestiné para ser un pueblo de sacerdocio al mundo y voy a cumplir mi promesa. Oremos para que cada israelita pueda en algún momento recibir a ese espíritu de verdad que le permita ver a Jesucristo como el Mesías que hasta ahora no habían visto. Que ellos puedan ver en las profecías de Isaías, de Jeremías, de Zacarías y de tantos otros que Dios usó en la antigüedad para decirle a su pueblo, basta ya, yo estoy aquí, he venido, he cumplido mi palabra. Nosotros, Dios, hemos visto que tú has cumplido muchas, pero muchas de las promesas que en la Biblia están. Y estamos esperando el cumplimiento de las últimas cosas que en esa palabra tú has puesto. Por eso que estamos convencidos, Dios, de que muy pronto tú llegarás, que muy pronto tú vendrás por nosotros. De que a pesar de que haya guerras, rumores de guerra, sabemos que en cualquier momento seremos arrebatados junto a ti en las nubes. Y yo estoy esperando ese momento, porque yo no voy a ver tribulación, Señor, porque yo confío en ti. Confío en tu promesa de protegernos. Confío en tu promesa de que nosotros no paguemos el precio y no veamos la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Hemos escogido seguirte, Señor. Hemos escogido ser la niña de tus ojos, amarte, buscarte, que tú nos digas, que nos inspires a amarte cada día más, a conocerte cada día más. Que podamos confiar plenamente en las cosas que ya tú revelaste en tu palabra. Que entendamos que estamos en la semana 70 de Daniel. Porque 69 a la 70 no hay nada. Ya estamos en la víspera, estamos en las postrimerías.